Bueno, entonces sigo. Esta distinción entre, este es el video número 3 de la ciencia social en perspectiva, video número 3. Esta distinción entre naturaleza y sociedad, o entre naturaleza y humanidad, es muy relevante porque ha sido una de las más crecientes cuestionadas. De hecho, ahora estoy terminando una reseña de un libro donde entre otras cosas, el libro plantea cómo crecientemente, por lo menos en los últimos 20 años, ha habido, a partir, digamos, de ciertas cuestiones como el colapso ecológico o la posibilidad cierta, digamos, de que se desarrolle la inteligencia artificial, o bien a partir, digamos, de que los seres humanos podamos realizar modificaciones sobre nuestra propia corporalidad que planteen, que ya la estamos realizando, por ejemplo, las vacunas que se empezaron a usar durante la Segunda Guerra Mundial permitieron una expansión de las tasas de natalidad a lugares nunca vistos antes en la historia de la humanidad. Entonces, bueno, fíjense, por ejemplo, ahí hay una modificación corporal que es totalmente digamos, autoproducida, que ninguna otra especie, digamos, ha producido antes. Entonces, fíjense que eso ya es algo enteramente nuevo de nuestra relación con nuestra propia naturaleza, digamos. Y al mismo tiempo, digamos, la cuestión ecológica, donde hay un creciente cuestionamiento, digamos, de cómo el ser humano ha avanzado sobre la naturaleza, destruyendo especies vivas, acabando la biodiversidad, etcétera, etcétera, sobre todo a partir de los últimos 50 o 60 años, de una manera muy, muy importante, también ha puesto, digamos, ha obligado a otras disciplinas, no solamente del ámbito de las ciencias sociales, sino sobre todo del ámbito de las ciencias biológicas, eh, o de la geología a cuestionar esta separación tan tajante, digamos, ¿no? De hecho, ahora se empieza a hablar del concepto de animales no humanos como sujetos de derecho, o sea, no solamente los animales humanos, que vendríamos a ser nosotros, sino los animales no humanos. Y la idea de los derechos ambientales, etcétera, supone ciertas cuestiones. Un elemento más, fíjense esta separación. Una de las características del siglo XIX o del surgimiento de los estados-nación, cuando los estados-nación se institucionalizan, digamos, a mediados del siglo XIX y sobre todo a lo largo del siglo XX, es la creación de espacios naturales como reservas. Pero fíjense lo problemático que es el concepto de reserva natural, porque por un lado reserva, como lo dice su palabra, una parte de la naturaleza como un objeto de goce estético y de como espacio recreativo y como reservorio de biodiversidad, pero al mismo tiempo condena a toda la otra parte de la naturaleza a ser usufructuada y explotada. Entonces, mientras tenemos parques naturales, digamos, que permanecen como reservas intangibles, digamos, donde no se puede alterar la naturaleza, muy pequeñas áreas tienen esa característica. Al mismo tiempo hay otra grande cantidad de áreas de la naturaleza que sí son, eh, que sí son, digamos, posible explotarlas y inclusive de manera a agotar sus recursos. Entonces fíjense ahí que hay como una duplicidad. Mientras por un lado los espacios naturales, algunos espacios naturales son como reservados como espacio de goce estético y fuente de biodiversidad, la inmensa mayoría de lo natural, o sea, ahí se separa, se produce esa separación. Creo lo natural por un lado, pero separado de lo social. Entonces ese es un poco el problema y lo que se está cuestionando de esa separación para entender que efectivamente nosotros somos parte de la naturaleza y esta cuestión, digamos, de la separación tan tajante entre lo natural y lo humano, también, por un lado, inclusive presente en las propias ciencias sociales versus las ciencias naturales, ¿no? Entonces fíjense, las ciencias naturales separadas de las ciencias sociales. Esto ahora, en relación a la pandemia, tenemos muchos ejemplos de esta cuestión, digamos, ¿no? El conocimiento de lo natural separado del conocimiento de lo social, ¿no? Y de repente la pandemia, digamos, hacer algún evento natural que rompe, fíjense que la pandemia una de las características que tiene es romper esa división tan tajante entre lo natural y lo humano. Una pandemia que es un hecho natural o un hecho social. Es las dos cosas. Por lo tanto, el aborda y en realidad lo que muestra es que muchos de los hechos naturales, tal vez la inmensa mayoría, salvo la astronomía y alguna parte de la física, es decir, son hechos enteramente naturales.
Pero así todo esa naturaleza, digamos, ese elemento natural que con el natural pareciera ser que no tiene nada que ver con lo humano. Eso es lo que hay que pensar y cuestionar, ¿no? Y al mismo tiempo esta separación entre lo humano y lo natural supone esta otra última separación entre mente y materia, o entre espíritu y cuerpo, digamos, como espacio totalmente divorciado, digamos, y separado uno de otro. Porque al mismo tiempo esa separación entre mente y materia era lo que garantizaba la construcción de un conocimiento objetivo, ¿no? Al mismo tiempo, o sea, es decir, la posibilidad de pensar el intelecto separado del cuerpo, porque el cuerpo estaba asociado a lo pasional, e inclusive desde el punto de vista, el método, en el fondo, como lo dice, como lo plantea Descartes, digamos, en el discurso del método, digamos, justamente en ese texto, que es un texto fundador, digamos, de la idea de metodología, la idea del método supone justamente la posibilidad, digamos, de una mente que conoce separada de los problemas perceptivos que podía tener el cuerpo. La modernidad tiene una profunda desconfianza sobre el cuerpo, en parte heredada del catolicismo, que tiene que ver, digamos, o del cristianismo en general, que tiene que ver con el cuerpo, con lo pecaminoso, como lo corruptible, ya heredado del aristotelismo, digamos, ¿no? La idea de la materia como lo corruptible y por lo tanto lo inferior en relación al espíritu, que era incorruptible y superior, y que inclusive permanecía, digamos, de manera, en la metafísica antigua, de manera separado, digamos, del cuerpo, ¿no? En la idea de la reencarnación del alma, etcétera, etcétera, el espíritu es una esencia que permanece inmodificable o que en todo caso siempre mejorable, pero no parece como es como un espíritu. Ahí interesante por ir cruzarlo con otras filosofías no occidentales donde el espíritu también puede ser degradado, ¿no? Y reencarnado de manera, de manera inferior. Pero bueno, esa sería otra discusión. Pero fíjense la separación entre mente y espíritu, porque entre mente y materia, perdón, entre espíritu y cuerpo, tiene que ver con garantizarle al espíritu la emancipación de la materia. Y en realidad, digamos, este cuestionamiento es que no hay forma, digamos, de que nuestro intelecto se separe de las condiciones perceptivas de nuestro propio cuerpo. Y en realidad eso es lo que nos está enseñando la neurociencia e inclusive la epistemología, digamos, en lo que yo les decía en el primer video y lo que vengo planteando desde el principio del programa, que tiene que ver con esta idea de que no hay una posibilidad de una mirada separada de nuestro propio prejuicio. Y eso significa que nosotros somos un cuerpo mirando, digamos, un cuerpo que observa, un cuerpo que observa y que experimenta, y un cuerpo que también es inteligente, que tiene inteligencia, que tiene posibilidad de conocer, y que es ese cuerpo con esa característica el que está arrojado en el mundo de la experiencia y en el mundo de la experimentación científica. Entonces nuestra mirada está permeada por las características de ese cuerpo y tal vez, probablemente, nunca se pueda, digamos, separar plenamente, por más método que tenga, de esas condiciones corporales de posibilidad del conocimiento. Entonces ese también es otro supuesto sobre el cual se fundó la ciencia moderna, que es lo que estamos discutiendo, y que ha sido puesto en cuestionamiento, que está siendo puesto en cuestionamiento. Entonces repito, digamos, lo interesante de estos supuestos es que funcionan de manera dual, o sea, funcionan por un lado como posibilidad del conocimiento de las ciencias sociales, pero al mismo tiempo funcionan como formas, digamos, de prejuicio o formas de miradas paradigmáticas, no solamente de las ciencias sociales, sino de la ciencia en general, pero que colaboraron decisivamente a darle forma a las ciencias sociales tal cual como las conocimos. Entonces nuestra tarea crítica es pensar como condiciones de posibilidad de la, digamos, de la práctica científica, es decir, en el sentido positivo, de cómo habilitaron la producción de un conocimiento, pero al mismo tiempo cómo moldearon las formas de ese conocimiento. Esas tres características implícitas que tanto posibilitaron la formación de un conocimiento como que moldearon la forma en que ese conocimiento se produjo, tiene que ver con la simetría de pasado y futuro, la distinción entre naturaleza y humanidad y la distinción entre mente y materia. ¿Ok? Entonces, esas tres características son las primeras tres características sobre las cuales se fundan las ciencias sociales, que funcionan como condición de posibilidad de las ciencias sociales,
pero al mismo tiempo moldean la forma en que las ciencias sociales producen un conocimiento. Hago una breve pausa y seguimos en el video número 4, me parece.